Estamos todos, pues, los que somos. Sí, bueno. Bueno, muy bien. Bueno, mi nombre es Ana María López. Yo quiero que primero nos presentemos. Ustedes me digan cuáles son sus formaciones básicas y en qué trabajan. Y yo luego les cuento en qué trabajo. Si quieres empezar, Juan Camilo, puedes abrir tu micrófono y contarnos, por favor. Perfecto. Bueno, mi nombre es Juan Camilo Álvarez. Soy estudiante de Administración Financiera de la Universidad de Caldas. Eh, Trabajo en la Secretaría de Gobierno del municipio de Quinchía, Risaralda. Ahí llevo ya un tiempito y pues no con mucha expectativa acerca de lo que vamos a conversar sobre biotecnología verde. Me parece súper Qué genial. pena contigo. Te oigo muy bajito. ¿Puedes repetirme qué estudias en la Universidad de Caldas? ¿Administración qué? Financiera. Financiera. Administración Perfecto. financiera. Sí. ¿Me escucharon el resto de lo que dije? Bueno, perfecto. Laura, Creo que se fue un momento. se fue. Vamos a ver si. Bueno, Pero ya sí. Sí, mira sí, acá. claro, yo me acuerdo. Laura, tú eres Balvin y tu segundo apellido es Rebellón. Hola, profe, buenas noches. Sí, yo creo que yo te di clases. Profe, ¿me escucha? Sí, súper bien. Te escucho muy bien. Y profe, usted me dio eh, Biología. biología en primer semestre. Tu segundo apellido es Rebellón, ¿cierto? Profe, ese es mi segundo apellido, si se acuerda. Perfecto. Me acuerdo de ti Súper. perfectamente. Qué linda, profe. Gracias. Bueno, qué bueno que estés con nosotras. Claro, muy entusiasmada por el tema, muy interesante. Qué bien. Sí, claro. Bueno, entonces, los más juiciosos que son Juan Camilo y Laura. Bueno, mi nombre es Ana María López. La formación mía de base es la agronomía y he trabajado pues como en la parte de investigación, yo diría que ya este año justo 20 años. Inicialmente trabajé en el sector eh, de los cañicultores, pero en el Centro de Investigación de la Caña de Azúcar. Y luego me trasladé a Pereira y desde ahí estoy vinculada con la Universidad Tecnológica de Pereira. El tema pues que nos trae pues, a este encuentro es hablar un poco sobre la biotecnología verde. En sus currículos de este curso habrán visto pues los enfoques de la biotecnología y uno de los que más se trabaja en el país es el de la biotecnología verde, pues porque es toda la línea de la biotecnología relacionada con la parte agrícola. La biotecnología verde pues tiene, digamos, unos enfoques claros y es el aumento de los rendimientos de los cultivos y el aumento pues en la parte pecuaria, todo lo que sea pues relacionado con mejoramiento pues animal y vegetal. En ese orden de ideas pertenecen a la biotecnología verde, pues todas las herramientas biotecnológicas que conlleven a la generación de nuevas variedades vegetales, a la generación de nuevas razas animales. En donde hay pues toda la digamos, discusión alrededor de este aspecto. Pero eso no es todo lo que es biotecnología verde. Entonces, biotecnología verde también será el desarrollo de nuevos mecanismos de control para plagas y enfermedades en el caso de plantas. También la biotecnología verde será la encargada de incrementar los contenidos, por ejemplo, vitamínicos en una nueva variedad. En la parte pecuaria, pues el mejoramiento de las razas animales, pues en la parte ganadera
aumentar los contenidos de ciertas proteínas en la leche. Y digamos que utilicemos herramientas biotecnológicas. La biotecnología, como todos ustedes lo saben, viene utilizándose por la humanidad desde hace, pues yo diría que desde que la humanidad empieza con la agricultura, empieza a utilizar esos organismos vivos. Pero se considera que el primer desarrollo biotecnológico es como el vino y la cerveza. Me imagino que ustedes ya habrán hablado un poco sobre eso. ¿Por qué el vino y la cerveza? Porque se utilizan, en este caso, microorganismos para hacer un proceso de fermentación y obtener la conservación, en este caso, de bebidas alcohólicas. En el caso más adelante, la biotecnología empieza pues a tener su máximo despegue cuando hacia el año, yo diría que hacia finales del siglo XIX, empieza a quererse multiplicar especies vegetales. Obviamente, los antecedentes de la biotecnología pues son la parte genética clásica, pues la que hizo Mendel, que hizo los cruzamientos en las planticas, también entender cuál es, digamos, la morfología vegetal, y el primer desarrollo biotecnológico en forma es tratar de cultivar en condiciones asépticas esas plantas para propagarlas. Eso es lo que se llama un cultivo de tejidos. ¿En qué se basa la técnica de cultivo de tejidos? Pues en que tomo una parte de la planta y la multiplico, porque las plantas tienen unas características, y es que en teoría yo puedo regenerar una planta a partir de una célula. Eso se llama una totipotencialidad. Me está saliendo un letrero, vamos a ver. ¿Me escuchan bien, por favor? Sí, está perfecto. Digan que sí, que me están escuchando. Entrecortado, pero bien. Bueno, entonces vamos avanzando. Luego, hacia el año 1953, viene el boom de la biología molecular, y es decir que existe el ADN y que el ADN es el encargado de llevar ese material genético. Y a partir de 1953 yo diría que todo el desarrollo biotecnológico, no solo en la parte verde, sino en todas las biotecnologías, se catapulta. Ahí vienen entonces, cuando se junta el conocimiento del ADN más la posibilidad de cultivar y propagar las plantas en forma aséptica a través de cultivos in vitro, ahí empieza a pensarse en que uno podría empezar a trasladar genes a esas especies vegetales. Y hacia la década de los 60, de los 70, empieza a configurarse todo para la parte de transgénicos. Yo diría que hoy los transgénicos pues ya tienen un alto nivel de discusión ética, ¿sí? Nosotros ya cumplimos 30 años de cultivos con los primeros transgénicos, y bueno, ahí hay, yo diría, una discusión ética en la que yo quiero que ustedes tomen sus propios conceptos. Yo simplemente les explico la técnica. La técnica es tomar un gen e introducirlo por algún mecanismo a las plantas. Esos mecanismos, ¿de dónde salen? Del entendimiento de la biología de la planta. Es decir, la biotecnología entiende muy bien cuáles son los mecanismos por los cuales trabajan los microorganismos, cuáles son los mecanismos fisiológicos de una planta, y a partir de eso genera una técnica, la pule, la estandariza, y a partir de esa técnica pues empieza a introducir genes en las plantas. Hoy estamos, yo diría que cuando más estamos explotando alimentos transgénicos, pero también con las mayores contradictores en transgénicos. Y desde el año, yo diría que 2013, empieza a perfilarse una metodología que se llama CRISPR-Cas. No sé si se las han mencionado en el curso, pero la metodología CRISPR-Cas promete, yo diría que ser la que reemplace la metodología de transgénicos.
Esa metodología CRISPR-Cas lo que hace es editar el genoma sino que hay un reordenamiento de ese genoma. Entonces ahí, digamos, los contradictores éticos para la parte de transgénicos han empezado a tener un mayor nivel de aceptación por la metodología CRISPR-Cas. Por ejemplo, las tasas de aceptación de transgénicos en América son relativamente altas. O sea, acá los mayores productores de transgénicos están en América, entendiendo pues Norteamérica, y en Sudamérica pues está Argentina y Brasil. Europa ha tenido una posición muy reacia frente a transgénicos, salvo pues algunos países, pero en general Europa no ha tenido aceptación a transgénicos. India sí, lo que es Asia, India sí ha tenido aceptación a transgénicos, igual que China. Pues China yo diría que le vende el alma al diablo, pero bueno, o sea, es un concepto personal. Y Europa, que es el mayor detractor de los transgénicos, pues ha empezado. Hola, buenas noches, Lorena y Jaime. Estamos aquí en una charla todavía muy mía, pero esperamos que ustedes también comparten. Entonces, como les venía diciendo, Europa empieza a ver con buenos ojos estas nuevas metodologías de biotecnología vegetal que se llama CRISPR-Cas, que es lo que llamamos la edición. Es decir, ahí no estaríamos haciendo transgénesis, porque la palabra transgénesis es que yo le meto un gen foráneo a la planta, uno que no es de ella, que no le pertenece, obviamente para mejorar esa parte productiva. Y en la parte CRISPR-Cas hago una adición, es decir, hago una cisgénesis, es decir, entre ella misma reordeno el asunto. Yo sé que digamos, es una primera charla. Yo más bien les doy un poco la palabra a ustedes sobre qué quieran, digamos, aclarar, hablar. Yo pongo un tema, es un poco la historia de los la historia de la biotecnología verde, empezando desde el primer vino, la primer cerveza, hasta el primer cultivo de tejidos in vitro de las plantas, y lo último que sería la parte de transgénicos, que ya no es tan nueva, ya esa metodología tiene 30 años, y la parte de CRISPR-Cas, que sí es una metodología muy reciente, es una metodología que no sobrepasa, yo diría que 5 años. Y es, digamos, a donde se está girando todo lo que es biotecnología verde, en la parte de mejoramiento, pues, como tal. Yo tengo una pregunta. Conocerlos. No sé si arrancamos con Jaime, puedes abrir tu micrófono, contarnos qué haces. Buenas noches, mi nombre es Jaime Rodríguez, soy empleado público, egresado de la Universidad Tecnológica, y hace un momento que estaba hablando con mi hija Juliana, que tuvo el placer de ser su alumna. Dice que tiene una muy buena trayectoria y es muy interesante el tema que está tratando, sobre todo la parte de biotecnología para aplicación en todo, en la parte tanto industrial como agrícola y en la medicina. Entonces me parece bastante interesante y bueno participar de este seminario. Muchas gracias. Bueno, Jaime, muchas gracias. Saludes a la hija. Bueno, Lorena, por favor, abres tu micrófono, nos cuentas qué haces. Buenas noches. Hola, He tenido Lorena. problemas como con la conexión. Yo soy Lorena Morales, de Guática, trabajo en la alcaldía en la Secretaría de Desarrollo Rural, tecnólogo en producción agrícola y tesista de ingeniería agronómica de la UNISAR. Esa soy yo. Vamos a ser colegas. Yo ¿Sí? también soy mamá, sí. Qué genial. Qué bueno. Soy agrónoma, pero ya llevo un ratico.
en la agronomía. Bueno, les estaba contando básicamente a Juan Camilo y a Laura, que se incorporaron hace un rato, que estamos hablando sobre tópicos, pues digamos, principales en biotecnología vegetal, que tienen un objetivo. El objetivo es incrementar productividad, incrementar rendimientos o lograr alguna resistencia a una enfermedad o a una plaga. Esa es la segunda opción. O la otra, que es un poco más tranquila, es lograr algunos incrementos, por ejemplo, de vitaminas o de proteínas. Vitaminas sobre todo en especies vegetales y proteínas en productos de especies animales, es decir, como incrementar algunas proteínas en leche, mejorar calidad de leche, evidentemente es competencia de la biotecnología vegetal. Y también les decía pues que la biotecnología, le quitamos ese halo de mito, que la biotecnología pues aparece casi cuando la humanidad desarrolla la agricultura, necesita transformar o necesita conservar, y ahí aparecen los primeros desarrollos biotecnológicos en vinos, en cerveza, en la parte alimentaria. Y en la parte vegetal, pues todo se catapulta por dos elementos. Uno es todo lo que es Mendel. Mendel es el papá de la genética. Gregorio Mendel, a partir de Gregorio Mendel se entiende muy bien cómo es la herencia. Y el otro es hacia 1953 el descubrimiento del ADN como molécula de la herencia. Entonces a partir de ahí se empieza a entender todos los mecanismos de herencia, pues bueno, eso no los vamos a terminar de entender totalmente, pero se empieza a trabajar bastante en esa parte de transformar a partir de cruzamientos, de mejorar los periodos de cruzamiento, porque el generar una variedad por cruzamiento normal se puede demorar 15 años, pero a partir de la parte biotecnológica la podemos tener en 2, en 3, en 4, y a partir de eso ya empezamos a trabajar la parte de mejoramiento vegetal. Y lo otro, pues, es lograr resistencia a enfermedades y resistencias a plagas, por lo menos niveles buenos de tolerancia. Estamos pues indispensable, o sea, hablar de biotecnología vegetal y los transgénicos, pues, ¿en qué se basan? En estos mecanismos de transferencia y aplicarlos en una idea un poco más osada, y es decir, bueno, tenemos un gen, este da alguna resistencia e incorporarlo a una planta. Y ya se cumplen, yo diría que 30 años de las primeras plantas transgénicas liberadas, y ahora yo diría que está empezando a ir de salida porque los niveles de aceptación de transgénicos no fueron totales en todo el mundo. En América fue relativamente bueno en ciertos países, y no es que yo esté a favor ni en contra de los transgénicos, no quiero poner una posición ahí, pero en Europa la aceptación de transgénicos fue absolutamente nefasta. Entonces Europa empieza a mandar, digamos, la parada en investigación en biotecnología, y se está perfilando, como les comentaba Juan Camilo a Laura, una nueva metodología que se llama CRISPR-Cas, que es editar el genoma. O sea, yo no estoy metiendo nada foráneo, sino que simplemente estoy editando el genoma para que el genoma tenga pues alguna condición específica. Quería que ustedes más bien me preguntaran, algo sé de normatividad, porque me ha tocado padecerla, sufrirla, y bueno, y lo que pueda contestarles es un gusto pues poderles instruir en alguno de esos aspectos. Los escucho, no sean tímidos. Bueno, me preguntaba alguien por el chat escrito. Dice, la metodología nueva que usted nos comenta se desarrolla y nace en Europa. No, Laura. Esa metodología yo diría que nace en Estados Unidos, pero creo que tiene una fuerte presión por Europa. Es decir, Europa no aceptó transgénicos, salvo algunos países de Europa, pero en general Europa no acepta transgénicos. Y esa presión
por incrementar nuevas metodologías, sí creo que nace en Estados Unidos, que es la metodología CRISPR-Cas con buen nivel de aceptación en Europa. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Juan. Pues nosotros hemos entendido que aquí en Colombia la aceptación también hacia los transgénicos ha sido pues muy radical, más que todo por los comentarios que ha habido en torno a la empresa Monsanto. Pero sí quería saber, ya no tanto en materia vegetal, sino más bien en materia animal, que nosotros qué tal estamos posicionados a nivel mundial de pronto en ese aumento del rendimiento y de la calidad, por ejemplo, de los animales que usualmente nosotros consumimos o las prácticas que se llevan con ellos acá en Colombia. Pues a ver, en general, la biotecnología, los transgénicos vegetales han tenido, bueno, no total aceptación, pero mucha más desarrollo y aceptación. En transgénicos animales, la normatividad es mucho más apretada, es mucho más compleja, y en transgénicos animales, Colombia en este momento no tiene ningún transgénico animal. Él tiene algunos peces como transgénicos animales, básicamente salmones. Salmones sí, digamos, están en este momento aceptados para producción masiva en Canadá, salmones transgénicos. La normatividad colombiana es estricta en la parte de transgénicos, es decir, no podríamos decir que Colombia tiene pues es laxo en la parte de transgénicos, realmente no lo es. Porque tiene una normatividad que hay que cumplir. Que se cumpla o no, yo no lo sé, pero digamos el marco legal está totalmente, digamos, hecho para que hayan pues algunas precauciones que se deben tener en cuenta cuando uno cultiva transgénicos. Esas normatividades básicamente que son lejanías a, por ejemplo, si yo siembro maíz transgénico, pues debería tener una distancia prudente de otros tipos de maíces. También se contempla que los cultivos tengan cerramientos de especies que le hagan el contrapeso al polen para que el polen no se disperse y no llegue a contaminar otros cultivos. Y en el caso pues de arroz, la cosa es mucho más compleja porque el arroz tiene, digamos, lo que se llaman los falsos arroces, los arrocillos, ahí esos son susceptibles de contaminación. Entonces en arroz, digamos, es mucho más estricta la normatividad. Y en animales, realmente Colombia no tiene producción de transgénicos animales. El mundo sí, y lo tiene básicamente en peces, básicamente en salmón. Ahí es más complicada la normatividad, en la parte animal. No sé si quedó contestada la respuesta. La pregunta, perdón. Sí, profe. Sí, profe, bien. Sino que creo que también me equivoqué porque era como en las prácticas biotecnológicas que usualmente está manejando Colombia en torno a los animales que, pues en la calidad del rendimiento de los animales. Ah, bueno, la parte de biotecnología animal. Exacto, el ICA, sí, en la parte de biotecnología animal. Y en la parte de biotecnología animal, digamos, los desarrollos biotecnológicos se han enfocado a la parte de vacunas. Esa es una parte que se mueve. Lo otro es mejoramiento en razas de ganado, pues también, digamos, una historia, y es que el ganado llega después de la conquista y acá se establece un ganado y ese ganado empieza digamos, a adaptarse a las condiciones de Américas por más de 500 años, entonces es lo que se conoce como el ganado criollo colombiano. Entonces, a partir del ganado criollo colombiano se ha empezado pues a trabajar la parte de mejoramiento de razas bovinas. Otra parte que se puede trabajar en Colombia, pues UNISAR ha hecho algún acercamiento, por decirlo así, a mejoramiento de peces.
en la parte piscícola, lo que pasa es que UNISAR le falta un poco la parte de permisos, la parte normativa. Y la universidad los pollos puedan comer una especie, en este caso morera, y por el consumo de morera ellos queden, digamos, vacunados. Pues la parte de vacunas comestibles pues ha tenido sus quienes las defiendan, quienes las retracten, pero digamos la universidad está en este momento trabajando en vacunas comestibles para Newcastle en la parte de pollos. Listo, profe, muchas No sé. gracias. Profe, una preguntita. Sí, dime, Jaime. En este momento se está dando a conocer bastante acerca del cannabis en la parte de aplicación como medicina. Sí. Es un punto donde se puede aprovechar y yo creo que está trabajando bastante fuerte la parte de biotecnología, lo que va a ser un elemento que va a arrebatar a aquellos de pronto monopolios de la medicina, y de acuerdo a lo que he visto también se han sacado y se han mejorado algunas especies de esa hierba que en su momento la llamaron maldita y que ahora va a ser como un punto de partida. Tengo entendido que en Pereira y por parte de la Universidad Tecnológica, algunos de los egresados han trabajado la tela de dicho elemento de la cannabis o la marihuana, con muy buenos aprovechamientos, muy buenos avances tecnológicos, buen mercadeo. ¿Qué está haciendo de pronto la tecnológica para tratar de ayudar a aquellos que van a incursionar en ese aspecto para cuestión de permisos, licencias y llevar la norma? Bueno, cannabis se permite para un uso medicinal, no, pues yo creo que evidentemente la universidad no tiene ganas de incursionar en la parte de usos recreativos. Y en la parte medicinal, pues todo lo que se busca es la parte de metabolitos secundarios. O sea, todas las, digamos en general, los seres vivos tienen dos grandes metabolismos. Uno es el primario, el que le permite sobrevivir, y si ese falla, usted se muere, sea cual sea. Y el otro es el metabolismo secundario, y es la producción de ciertas sustancias. Claro que eso sabe más mi vecina Juliana que yo. Secundarios. Esa parte de metabolismos secundarios, ahí es donde se buscan pues los ingredientes activos que se están perfilando para que sean insumos para la parte farmacológica. El boom de la cannabis, porque realmente es un boom, porque en Colombia se estima que la mayor inversión en el sector agropecuario en este primer trimestre llegó por los nuevos emprendimientos en cannabis. Básicamente, ¿qué es lo que buscan? Resulta que la cannabis pues tiene unas condiciones, bueno, cannabis tiene ya una historia de mejoramiento genético. Muy enfocada a la parte, todas las variedades de cannabis que en este momento están a Colombia tienen algún enfoque en la parte recreativa, más no, pues no sé todavía, y lo desconozco ahí, si tengan enfoques en la parte de farmacológica. Pero cannabis pues tiene unas particularidades. La cannabis es una planta que florece con exceso de fotoperiodo. ¿Qué quiere decir? Si nosotros a una planta de cannabis le ponemos luz continua, ella la estamos forzando. Le han hecho a la tecnológica, pues sí que para que florezca.
Muchas gracias, se perdió la comunicación, pero Sí, está. Hola, me fui, pero volví. sí, se quedaste en la parte, sobre todo la parte en donde se decía acerca del tratamiento que se podría hacer para obtener la parte benéfica de cannabis. Sí. Pues a ver, realmente, entonces lo que piden acá es que la planta florezca y esa condición es una condición fisiológica. Entonces, por eso todas las nuevas plantaciones de cannabis que demandan invernaderos muy buenos, porque además usted ¿qué le tiene que asegurar a la planta? Un estado fisiológico para que ella produzca esos metabolitos secundarios. O sea, si usted a la planta no le da ciertas condiciones, ella asume el metabolismo primario, que es como el metabolismo de supervivencia, y el metabolismo secundario, que es el de el desarrollo pues de esas sustancias con fines farmacológicos, empieza a flaquear. Entonces, son plantas que se deben, digamos, sembrar adecuadamente, con condiciones de luz continua, con condiciones de agua, y por eso, digamos, son exigentes en eso. Esa es la primera petición, es decir, cómo lograr que esa planta florezca y exprese su metabolismo secundario. Estamos conectándonos al internet de la universidad para que no tengamos problemas. Lo segundo es que mucha gente quiere propagar variedades gringas, desarrolladas pues en California, porque producen X o Y metabolito. Okay. Ojo ahí, porque para eso sirve la biotecnología. Claro, yo puedo coger una planta y propagarla masivamente en condiciones in vitro. Pero resulta que las variedades, todas las variedades vegetales tienen una normatividad que se llaman derechos de obtentor. Es decir, cuando yo produzco una variedad, yo sobre esa variedad tengo una titularidad en propiedad intelectual. Entonces yo no puedo entrar a propagarla sin pagarle a la persona que la generó alguna retribución económica. Entonces la universidad no podría tomar una variedad desarrollada en Estados Unidos y propagarla. O sea, técnicamente sí lo puede hacer, tenemos todo. Sí, tenemos el laboratorio, tenemos las técnicas, los cultivos de tejidos, pero no podemos hacerlo porque realmente pues son variedades protegidas, tienen una protección intelectual que se llama un derecho de obtentor. Sí, entonces, por ejemplo, que eso es muy importante que la gente lo tenga presente, porque eso no solo se nos ha dado en cannabis, sino que se ha dado en muchas otras especies. Por ejemplo, hay gente que dice, vea, yo tengo una rosa que me traje de Holanda. ¿La cruzó? ¿Sí? Y esa rosa es blanquita con pinticas rojas. Yo quiero producir muchas plántulas de esa especie de rosa roja. Técnicamente es relativamente sencillo por cultivo de tejidos, pero yo tendría que conectar o contactar al que desarrolló esa variedad y decirle, usted, ¿cuánto me vale que usted me deje propagar esa especie para sembrarla masivamente en Colombia? Y ese pago se llaman royalties. Entonces ahí no es que yo me antoje, por ejemplo, en café ahora con la parte de cafés especiales se están empezando a mover muchísimo unos que se llaman varietales. Entonces los varietales, todo el mundo quiere sembrar de esos porque dan muy buenas tasas. Por ejemplo, geisha, yo quiero sembrar geisha, mucho geisha. Entonces que el laboratorio me lo propague. Pero entonces habría que ver cuál es la titularidad intelectual de esa variedad. O sea, yo técnicamente puedo propagar muchísimo, pero cuando empezamos a saber que esas variedades tienen una titularidad, son propiedades intelectuales, pues ahí ya la cosa se complica. Ojo, no quiero decir que las especies vegetales uno se puede apropiar de ellas, no, uno se apropia de una variedad desarrollada en la que es una investigación.
Sí, por ejemplo, yo voy y me encuentro a la selva amazónica, una planta que cura el cáncer, esa planta le pertenece al Estado colombiano. Entonces yo le tengo que decir al Estado colombiano, déjeme explotar esa planta. Y el Estado colombiano le dice, muy bien, hagamos un contrato. Ese contrato se llama un contrato de acceso a recursos genéticos. Ahora bien, si la planta me la encontré en una comunidad chocoana, porque la comunidad chocoana la usa ancestralmente, esa paralaura que está allá en la zona de Pueblo Rico, la usa ancestralmente y yo la quiero explotar, pues realmente hay dos condiciones. La planta le pertenece al Estado colombiano, pero su conocimiento es ancestral y ese conocimiento ancestral le pertenece a la comunidad. Entonces ahí yo no solo le tengo que decir al Estado colombiano que me permita explotarla, sino que además tengo que decirle a la comunidad su conocimiento también vale y yo se lo voy a reconocer. Entonces hago lo que se llama una consulta previa. Una consulta previa no solo opera cuando yo voy a trazar por acá una carretera, entonces a todo el mundo le pregunto si le parece, si no, si X y Y, sino que también cuando yo voy a explotar algo que es de esa comunidad de forma ancestral. Me refería yo también, perdón, de pronto a lo que hablábamos ahora acerca de las rosas. En un tiempo, y siempre se ha hecho, la parte de trabajar con injertos. Y tengo una rosa roja, rojo Isabel, que me imagino que está en una forma, ninguno la creó, sino que fue por cultivo, salió, la cruzo con una de color, como muchas veces la gente puede buscar una rosa negra y con los matices de colores que se puedan hacer los truces, obtener una rosa negra. Yo creo que el crear esa nueva especie no requiera tanto del recurso o del permiso como tal. Ahí no estás creando una nueva especie, estás creando una variedad. Estoy cruzando. Sí, estás cruzando. Bueno, eso suena relativamente fácil, pero en la parte práctica, pues eso también tiene otros permisos. Porque tú tienes que decirle al ICA, yo generé esta variedad, reconozca que yo la generé y yo que la generé. Entonces el ICA dice, ¿usted cómo la generó? Entonces tú le dices, yo crucé una rosa roja por una rosa morada y medio está negra y esta rosa negra es la mía. Como los derechos de autor. Exactamente, que en variedades vegetales y en razas animales se llaman los derechos de obtentor. Laura, señora. Pues yo quería comentar algo. Con respecto a los transgénicos que se modifica la especie, hay un conflicto, por ejemplo, en las comunidades de Pueblo Rico. El resguardo se está quedando sin semillas, por ejemplo. Entonces, los programas del Estado son acompañamiento en seguridad alimentaria. Y las semillas son aprobadas por el ICA, certificadas por el ICA. Si no son certificadas por el ICA, entonces no hay presupuesto, no hay permisos, oficios en los oficios. Y cuando llevamos la semilla hasta allá no da, o sea, la semilla transgénica está acabando con las semillas nativas y silvestres de la zona, que ya tienen que crecer en unas condiciones silvestres, porque los indígenas no tienen la agricultura en su sangre, más que todos los Embera-Chamí y Embera-Catío, que es los que están en esta zona. Entonces, ese tema de los transgénicos, así como hay que pedirles permiso a ellos, que el Estado está afectando mucho la cultura, el arraigo, la tierra. Es un tema... Bueno, en la parte de maíz, generalmente los programas de seguridad alimentaria no manejan transgénicos. El maíz es el único que se consigue ahí mismo en el resguardo. Sí, pero generalmente los programas de seguridad alimentaria no se manejan transgénicos. Pero solo con el maíz, porque lo otro sí, porque yo estuve trabajando con una comunidad indígena que regresó por el conflicto armado y que había sido expresada pues por el conflicto armado y me mandaron puras semillas transgénicas y eso no les dio. Pero ¿estás segura que eran transgénicos? Yo creo que te vendieron variedades mejoradas, pero no transgénicos.
transgénicos. Entonces podría haber sido porque hay una... Sí, porque, digamos, el Estado, ¿qué hace? El Estado, de cierta forma, exige que la parte de semilla sea semilla certificada. Sí. Sea semilla certificada. Y la forma de tú certificar una semilla es, bueno, que se la compres a una productora de semillas que tengan registro ICA. Ahí, digamos, si quieres acceder a recursos del Estado, pues no podrías acceder a recursos semilla. No podrías Igual acceder va en a contra de la recursos semilla agropecuaria. porque el Estado no va a comprar una semilla no registrada. Pero tú tienes que empezar a... afecta el funcionamiento de la comida, de cómo Sí, no, funciona. claro, no, tú lo que tienes es como que, digamos, el programa, acondicionarlo un poco, no para compra de semillas, sino para que haya pues como trueques, que son, digamos, lo que se mueve en la parte de semillas ancestrales, trueques, pero Claro, decir, mira, yo voy en a esos comprar... hay espacios donde se dan los trueques, hay espacios donde se dan esas dinámicas, pero pues lo que es coordinado por el Estado es con esas semillas diferentes y entonces, Sí, entonces tú puedes, digamos, apartar lo que es la parte de semillas y utilizar los otros insumos que te da el Estado. Por sí, ejemplo, la parte de fertilizantes que te sí, van a ayudar con las semillas nativas. Pero si tú vas a montar digamos, un programa de semillas, el Estado pues tiene algunos mecanismos ahí restrictivos y ahí, digamos, la normatividad se aprieta y no te van a dejar comprar semilla que no sea registrada. eso es un problema. Sí, ahí realmente hay muy poco nivel de maniobra, pero bueno, son comunidades registradas como minorías étnicas ante el Ministerio Interior y ellos podrían empezar a solicitar que se les reconozca pues ciertos derechos por ser minorías étnicas. Claro, si ellos tienen representación, la UNIC siempre está ahí, el Sí, CRIR, sí, pero por ejemplo, si ellos dicen, no, nosotros queremos montar un programa de siembra de maíz, pues ellos tendrían que aportar la semilla. Ah, sí, sí, el maíz sí abunda, el maíz sí es bendito, sin maíz no hay país. Y Maíz maíz, maíz, sí. sí. Sí, sí. Respecto a lo Esa del maíz, era la pregunta. ¿Cómo? respecto a la pregunta de que se Del hacía agua. ahora acerca de si el maíz está dentro de el maíz transgénico, no debe incluirse dentro de la parte alimentaria por la misma seguridad. Este fue el concepto que se dio ahora, tengo entendido. No, señor, no lo conozco. Han utilizado el maíz para la producción de biocombustibles, de elementos sintéticos, pero debido a esa parte de transgénicos, también se ha comprobado y no ha sido muy bien aceptado por la parte el consumo humano. Tengo entendido también que en la parte que discutía ahora Laura, en las comunidades indígenas son muy dados a que siempre viene lo ancestral, ya saben cómo cultivarlo, no les interesa en ningún momento mejorar su productividad o tener más cosechas al año. Siempre han llevado esa tradición, pero sí quería de pronto que me aclararas la parte esa de que los transgénicos no son aceptados en la parte de consumo humano, más bien como la parte de seguridad alimentaria. Sí, no vienen en los paquetes de seguridad alimentaria. No, no, generalmente en los paquetes de seguridad alimentaria se manejan variedades porque son más rústicas. Entonces, como estamos trabajando con comunidades que tienen pues restricciones, pues obviamente
hay que dar elementos un poco más rústicos. Pero Y en la tienen que... parte pues, indígena y afrodescendientes, que digamos son las que más impactan este territorio, pues ellos tienen unos mecanismos, digamos, que les permiten tener como ciertas particularidades, que es lo que yo le he dicho a Laura, pues ellos pueden aprovechar sus figuras de minoría étnica y pedir pues ciertas figuras en ese aspecto y no están en obligación de aceptar esas semillas. Esas semillas no están en obligación de aceptarlas. Muchas Que gracias. sería pues lo que ahí tendría que el Estado acompañarlos de cierta forma a que ellos promuevan entonces, y también el funcionario, a que ellos produzcan su propia semilla, porque realmente ellos pueden producir hasta cierta cantidad para sus propios cultivos y desde que no la vendan no tienen ninguna infracción normativa. Si ellos sí cogen y la semilla y venden su semilla, ellos sí están haciendo una infracción. Pero si ellos la intercambian, la siembran para ellos mismos, no hay absolutamente ninguna figura de infracción. Muy bien. Lorena, cara preocupada. No, señora, escuchándolos a todos y prestando mucha atención. Muy bien. Bueno, no sé qué otras preguntas tengan. Voy a escribirles la metodología. Bueno, ¿cómo se las escribo? La metodología nueva de edición de genes para que ustedes la puedan consultar. No sé a quién se la estoy enviando. Bueno, ahí está, bueno, comemos. Se las vamos a compartir a todos, se llama la metodología CRISPR-Cas. Ahí se las estoy compartiendo para que ustedes Ahí ya. puedan ver la metodología. Laura, que era, digamos, la que está un poco más inquieta con esa metodología, me parece que es un estado La medio... base de datos ha sido actualizada. Oh. No sabemos. Bueno, no sé si tengamos alguna otra pregunta o damos por terminada la sesión. Igual, si les surgen pues preguntas luego, yo se las puedo hacer llegar a ella y pues llevárselas a ustedes. Ah, O sea, no, este no es. genial. Sí es. No, pues no queda más que agradecerles. Muy buena la intervención. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Hemos aprendido bastante. Bueno, Jaime, que esté muy bien. Juan Igualmente. Camilo, Laura, me da mucho gusto volverte a escuchar. Ay, profe, a mí también. Me da muchísimo gusto, de verdad, recibir otra clase suya después de tanto tiempo. Qué chévere. Te recuerdo con mucho cariño. Uno de profesor tiene dos extremos. Recuerda los muy buenos y los muy malos. Y tú estás en el primer grupo. No, yo la tengo en un buen recuerdo también porque fue un choque el colegio a la universidad y usted fue la única que me recibió así como tranquila, y se va a ir acostumbrando despacio, con una voz de calma y de tranquilidad. Bueno, Lorena, mucho gusto. Muchas gracias, igualmente. Muy interesante todo. Obviamente es un tema de nunca acabar y es una investigación constante, entonces obviamente surgen dudas, pero estos espacios obviamente aclaran muchas cosas, muchas situaciones, muchos conceptos supremamente interesantes e importantes para la vida profesional y personal, obviamente. Muchísimas gracias. Lorena, éxitos. Juan Camilo, que estés muy bien. Muchas gracias, estuvo muy interesante el foro y pues son temas de mucha diversidad a la hora de hablar y pues qué rico que compartimos este momento debatiendo acerca de estos conocimientos que tanto necesitamos. Muchísimas gracias. Bueno, buena noche para todos. Buen descanso. Igualmente. Chao. Buenas noches.
Bueno, Chao. chao.